Bienvenidos a la otra cara del poder. Hoy traemos una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos. El director del CNE ha confesado uno de los mayores fraudes electorales en la historia de Venezuela. Pero eso no es todo, ha declarado a Edmundo González como el verdadero presidente. No te muevas de aquí, porque lo que vas a escuchar podría cambiar el destino de Venezuela para siempre. Comenta Justicia para Venezuela si crees que ha llegado la hora de castigar a los culpables de este fraude. Lo que muchos sospechaban desde hace años finalmente ha salido a la luz. En una declaración que ha sacudido a todo el país, el director del CNE ha confirmado que las elecciones que dieron la victoria a Nicolás Maduro fueron manipuladas desde sus cimientos. El fraude fue masivo, y las pruebas presentadas por el propio CNE son irrefutables. El nombre de Edmundo González ha sido declarado como el legítimo ganador de las elecciones. El país está en estado de shock, mientras miles de venezolanos salen a las calles exigiendo que el régimen de Maduro se retire de inmediato. El escándalo ha desatado una ola de indignación sin precedentes. Edmundo González, que había sido marginado y silenciado por el régimen, ha tomado la palabra para agradecer al pueblo venezolano por su valentía y exigir la transición inmediata del poder. La verdad siempre prevalece, dijo en su mensaje al país. Este es un momento histórico para Venezuela, y debemos luchar para que nunca más nos roben nuestra democracia. Asterisco asterisco las palabras de González resonaron en el corazón de millones de venezolanos, asterisco asterisco que ven en él la esperanza de un futuro libre y justo. Pero la confesión del CNE no solo ha expuesto el fraude electoral, sino que también ha sacado a la luz los oscuros métodos utilizados por el régimen chavista para mantenerse en el poder. Documentos filtrados han revelado cómo se intimidó a votantes, se manipularon las urnas y se sobornó a funcionarios clave para garantizar el triunfo de Maduro. El nivel de corrupción es tan profundo que ha dejado al país en un estado de incredulidad. Sin embargo, el régimen de Maduro no está dispuesto a ceder fácilmente. En un intento desesperado por aferrarse al poder, el gobierno ha incrementado la presencia militar en las principales ciudades, temiendo que el pueblo se levante en masa para exigir justicia. La represión ha sido dura, pero el pueblo venezolano está decidido a no retroceder. Las manifestaciones pacíficas han tomado fuerza en las últimas horas, y muchos sienten que el fin del chavismo está más cerca que nunca. El mundo entero está mirando a Venezuela en este momento crucial. Líderes internacionales han comenzado a expresar su apoyo a Edmundo González, y varios gobiernos han emitido comunicados en los que exigen el respeto de los resultados legítimos. Países como Estados Unidos y varias naciones de Europa han dejado claro que no reconocerán a Nicolás Maduro como presidente y han pedido que se garantice una transición pacífica. Dentro del chavismo, la traición y el caos comienzan a aflorar. Algunos altos funcionarios del gobierno han sido implicados directamente en el fraude, y se rumorea que varios de ellos están considerando desertar antes de ser arrestados. El miedo a perder todo lo que construyeron bajo el régimen es palpable, y muchos están buscando desesperadamente la manera de escapar del país antes de que la justicia los alcance. Edmundo González, por su parte, ha hecho un llamado a la calma. Pide al pueblo venezolano que no caiga en provocaciones y que continúe manifestándose de manera pacífica. Este es un momento para la historia, dijo González. No permitamos que el régimen convierta nuestra lucha en un caos. Juntos, venceremos. Sus palabras han resonado profundamente en el corazón de la población y el apoyo hacia él sigue creciendo. Las pruebas del fraude siguen saliendo a la luz. Cada día, nuevos documentos y testimonios revelan hasta dónde llegó el régimen de Maduro para asegurar su control sobre el país. El director del CNE ha prometido que seguirá revelando más detalles, y algunos creen que las próximas semanas traerán más pruebas contundentes que implicarán a otras figuras importantes del chavismo. El pueblo venezolano sigue en pie de lucha. Las manifestaciones no solo se ven en Caracas, sino también en otras ciudades importantes del país, donde miles de personas exigen el fin del régimen chavista. El mensaje es claro, el pueblo no descansará hasta que se respete la voluntad popular y Edmundo González sea reconocido como el presidente legítimo de Venezuela. A nivel internacional, la presión sigue aumentando. Las sanciones contra Maduro y sus aliados se están endureciendo, y varios países han comenzado a congelar los activos de los principales funcionarios chavistas. El cerco diplomático alrededor del régimen se está cerrando, y muchos analistas creen que es solo cuestión de tiempo antes de que Maduro se vea obligado a ceder el poder. El clima en las calles es tenso, pero también hay una sensación de esperanza.
Por primera vez en mucho tiempo, los venezolanos sienten que la justicia está de su lado y que el cambio está cerca. La figura de Edmundo González se ha convertido en un símbolo de ese cambio, y cada vez más personas ven en él la posibilidad de un futuro mejor para Venezuela. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada. El régimen aún controla el ejército, y aunque algunos sectores de las Fuerzas Armadas han mostrado descontento, Maduro sigue manteniendo lealtades clave que podrían complicar una transición pacífica. El riesgo de una escalada de violencia es real, y muchos temen que el régimen utilice la fuerza para aferrarse al poder. Pero el pueblo venezolano no está dispuesto a retroceder. Las voces de aquellos que han sufrido bajo el régimen chavista ahora se escuchan más fuertes que nunca, y la exigencia de justicia es imparable. Edmundo González ha dejado claro que no habrá paz hasta que el régimen de Maduro caiga, y el pueblo está dispuesto a luchar hasta el final para asegurar que eso suceda. Comenta Justicia para Venezuela si crees que este es el momento de liberar al país del chavismo. No olvides suscribirte para recibir más noticias y revelaciones impactantes sobre lo que está sucediendo en Venezuela. En la otra cara del poder, te traeremos todos los detalles de esta lucha histórica por la justicia y la libertad. Con el pasar de las horas, la tensión en Venezuela no hace más que aumentar. Las calles de Caracas y otras ciudades importantes están abarrotadas de ciudadanos que exigen justicia. El pueblo ha hablado, y la presión sobre el régimen de Maduro es cada vez más insostenible. Miles de venezolanos, de todas las edades, han salido a manifestarse pacíficamente, coreando consignas a favor de Edmundo González y exigiendo el fin del chavismo. El país está al borde de un cambio histórico, y el destino de Venezuela pende de un hilo. La confesión del director del CNE ha sido un golpe devastador para el régimen. El fraude ha quedado completamente expuesto, y las pruebas presentadas no dejan lugar a dudas. Las grabaciones filtradas y los documentos oficiales muestran cómo se alteraron los resultados electorales y cómo el chavismo utilizó su poder para manipular cada aspecto del proceso electoral. El fraude es tan grande que ha dejado al país en un estado de shock. Pero el pueblo venezolano, lejos de rendirse, ha encontrado en esta revelación la fuerza para seguir luchando. Edmundo González, el hombre que fue robado de su victoria, se ha convertido en el símbolo de la resistencia y la esperanza. Sus palabras siguen resonando en los corazones de los venezolanos, quienes ven en él al líder que puede traer la justicia que tanto anhelan. Este es el momento de Venezuela, dijo González en un emotivo discurso. No debemos retroceder. La libertad está al alcance de nuestras manos. Sin embargo, el régimen de Maduro sigue resistiéndose. A pesar de las crecientes pruebas y de la presión popular, Maduro ha dejado claro que no tiene intención de ceder el poder. Las fuerzas de seguridad, aún leales al régimen, han sido desplegadas por toda la capital, y los rumores sobre posibles represalias contra los manifestantes están generando un ambiente de incertidumbre y temor. El régimen está acorralado, pero la pregunta que todos se hacen es, ¿hasta cuándo podrá resistir? A nivel internacional, la condena hacia el fraude ha sido unánime. Varios gobiernos, incluidos los de Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos, han exigido que se respete el verdadero resultado de las elecciones y que se reconozca a Edmundo González como el legítimo presidente de Venezuela. Las sanciones contra el régimen chavista han sido endurecidas, y muchos analistas creen que el aislamiento diplomático de Maduro podría ser el principio de su fin. Pero dentro del chavismo, las grietas empiezan a hacerse evidentes. Altos funcionarios del gobierno, que durante años fueron leales a Maduro, ahora están buscando protegerse. Los rumores de deserciones y traiciones son cada vez más fuertes, y algunos líderes chavistas han comenzado a preparar su salida del país, temiendo que la justicia los alcance pronto. El colapso interno del régimen es inminente, y muchos se preguntan si Maduro podrá mantener el control durante mucho más tiempo. El pueblo, mientras tanto, sigue en pie de lucha. Cada día, más venezolanos se suman a las manifestaciones pacíficas, convencidos de que este es el momento de poner fin a décadas de corrupción y represión. Las imágenes de las marchas pacíficas han conmovido al mundo, y los medios internacionales están cubriendo cada detalle de este levantamiento popular. No más dictadura, gritan los manifestantes en cada rincón del país, exigiendo que el régimen caiga de una vez por todas. Edmundo González, consciente del delicado momento que atraviesa el país, ha pedido calma y unidad. En sus discursos, ha insistido en la necesidad de mantener la paz y de evitar caer en la provocación del régimen. No debemos permitir que el régimen convierta esta lucha en una excusa para la violencia, dijo González en su último mensaje.
Nuestra fuerza está en la paz y en la verdad. Sus palabras han tenido un impacto profundo en la población, que ha seguido manifestándose de manera pacífica, a pesar de las provocaciones del régimen. Las pruebas del fraude siguen acumulándose. Cada día, salen a la luz nuevos documentos que demuestran cómo el régimen de Maduro manipuló las elecciones y robó la victoria a Edmundo González. El director del CNE ha prometido seguir revelando más detalles, y muchos creen que las próximas revelaciones podrían implicar a figuras clave del chavismo en delitos aún más graves. Pero la situación sigue siendo tensa. A pesar de las crecientes manifestaciones y del apoyo internacional, el régimen de Maduro sigue controlando el ejército y las fuerzas de seguridad. El riesgo de una escalada violenta está presente, y muchos temen que el régimen recurra a la represión para mantenerse en el poder. El pueblo venezolano, aunque esperanzado, también está preparado para enfrentar los desafíos que puedan venir. A nivel internacional, el apoyo a Edmundo González ha sido contundente. Varios líderes mundiales han emitido comunicados reconociendo su legitimidad y exigiendo que el régimen de Maduro ceda el poder de inmediato. Las sanciones contra el chavismo están golpeando fuerte, y el régimen se encuentra cada vez más aislado en el escenario diplomático. El mensaje es claro: el fraude no puede ser tolerado, y la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. En medio de esta crisis, el pueblo venezolano no ha perdido la esperanza. Las manifestaciones pacíficas han mostrado al mundo el deseo de un cambio, y cada día, más personas se suman a la lucha por la justicia. El espíritu de resistencia está más vivo que nunca, y muchos creen que el fin del chavismo está más cerca de lo que parecía hace apenas unas semanas. Pero el camino hacia la libertad no será fácil. La reconstrucción de Venezuela después de años de corrupción y mala gestión será un desafío monumental. El país está sumido en una profunda crisis económica y social, y la recuperación llevará tiempo y esfuerzo. Sin embargo, el pueblo venezolano ha demostrado que está dispuesto a luchar por un futuro mejor, y la figura de Edmundo González ha dado esperanza a millones de personas que han sufrido bajo el régimen chavista. Los próximos días serán cruciales para el destino de Venezuela. El régimen de Maduro está más débil que nunca, y la presión interna y externa sigue creciendo. Las manifestaciones no cesarán, y el pueblo sigue exigiendo justicia. El mundo entero está observando, y el destino de Venezuela está en juego. Edmundo González ha dejado claro que está preparado para asumir la presidencia, pero sabe que la transición debe ser pacífica. No queremos más violencia, ha dicho en repetidas ocasiones. Este es el momento de la verdad, y debemos asegurarnos de que Venezuela recupere su democracia de manera pacífica y ordenada. Sus palabras han dado fuerza al pueblo, que sigue confiando en su liderazgo para llevar al país hacia un futuro de justicia y libertad. La comunidad internacional sigue ofreciendo su apoyo a la transición. Varios países han enviado representantes para mediar en la crisis, y se están realizando gestiones diplomáticas para garantizar que el proceso sea pacífico. Pero el riesgo de una respuesta violenta del régimen sigue siendo alto, y muchos analistas creen que la situación podría empeorar antes de mejorar. El pueblo venezolano, sin embargo, está decidido a no rendirse. Las voces de aquellos que durante años fueron silenciados por el régimen chavista ahora se escuchan más fuertes que nunca. Las consignas de libertad y justicia resuenan en cada rincón del país, y el espíritu de resistencia sigue creciendo. La lucha por la verdad ha comenzado, y el pueblo venezolano está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su país. El pueblo venezolano no se rinde. Cada día que pasa, más y más ciudadanos se suman a las manifestaciones pacíficas, exigiendo que la verdad prevalezca y que Edmundo González asuma el cargo que legítimamente le corresponde. La presión sobre el régimen chavista sigue aumentando, y las calles se han convertido en el escenario de una batalla moral donde la verdad y la justicia están en juego. El mensaje del pueblo es claro: ya no hay vuelta atrás. Las imágenes de las manifestaciones han dado la vuelta al mundo, mostrando cómo los venezolanos, cansados de la represión y el fraude, se han levantado de forma masiva para exigir un cambio. No más dictadura, gritan los manifestantes mientras ondean banderas y corean consignas a favor de la democracia. La valentía de quienes han salido a las calles, a pesar de la presencia intimidante de las fuerzas de seguridad, ha inspirado a millones dentro y fuera del país. En medio de esta tensión creciente, Edmundo González sigue siendo la figura central de esperanza para muchos. Su mensaje de paz y de lucha por la verdad ha mantenido la calma en las filas de sus seguidores, quienes, a pesar de las provocaciones del régimen, han resistido con firmeza. La violencia no es la respuesta, ha repetido González en sus discursos.
Este es un momento para que la justicia hable por sí sola. La verdad está de nuestro lado. Sin embargo, dentro del régimen de Maduro, la preocupación ha comenzado a escalar. Varios ministros y altos funcionarios chavistas están comenzando a cuestionar la capacidad del gobierno para resistir ante la presión interna y externa. El miedo a ser los próximos en caer, junto con las revelaciones cada vez más contundentes sobre el fraude electoral, ha desatado una ola de traiciones y deserciones dentro del chavismo. Se dice que algunos ya están negociando su salida del país, temiendo ser arrestados o procesados por los crímenes cometidos durante años. El director del CNE, por su parte, ha continuado con sus revelaciones. En las últimas horas, ha filtrado más documentos que demuestran cómo se manipularon los resultados electorales, incluyendo grabaciones que incriminan a altos mandos chavistas en la operación para alterar los votos. Las pruebas son tan contundentes que han dejado al régimen sin espacio para maniobrar. El colapso parece inevitable, pero la pregunta que sigue rondando en la mente de todos es, ¿cuánto tiempo más podrá resistir Maduro? Las fuerzas de seguridad, aunque aún leales en su mayoría, han mostrado signos de fatiga. El control sobre la situación parece estar escapando de las manos del régimen y algunos sectores del ejército han comenzado a distanciarse de Maduro, conscientes de que su caída podría significar un futuro incierto para ellos. El miedo a represalias futuras, tanto internas como internacionales, está empezando a fracturar las lealtades que antes parecían inquebrantables. A nivel internacional, la condena contra el régimen chavista sigue endureciéndose. Varios países han impuesto nuevas sanciones económicas y diplomáticas, aislando aún más a Maduro y su círculo cercano. El apoyo a Edmundo González como el verdadero presidente de Venezuela es casi unánime, y las organizaciones internacionales están comenzando a planificar cómo manejar una posible transición de poder. El futuro de Venezuela está en juego, y el mundo está observando cada paso de este proceso histórico. Pero la situación sigue siendo extremadamente delicada. El régimen de Maduro, aunque debilitado, sigue teniendo el control de las armas y de las instituciones clave del país. La posibilidad de un estallido de violencia sigue siendo real, y muchos temen que, en su desesperación por mantenerse en el poder, el chavismo utilice la fuerza contra el pueblo. El riesgo de una escalada violenta está presente, y aunque el pueblo ha mostrado una increíble valentía al mantenerse pacífico, la situación sigue siendo impredecible. Edmundo González, sin embargo, sigue firme en su postura. En su más reciente discurso, reiteró su llamado a la calma y a la resistencia pacífica. Este es un momento histórico para Venezuela, dijo. No podemos permitir que el régimen convierta nuestra lucha en un caos. Estamos más cerca que nunca de la libertad, pero debemos ser inteligentes y mantenernos unidos. Sus palabras han tenido un gran impacto, y la mayoría de los manifestantes han seguido su ejemplo, evitando caer en provocaciones. La comunidad internacional ha mostrado su apoyo a esta postura. Varios líderes mundiales han elogiado el coraje del pueblo venezolano y han pedido que se evite cualquier tipo de represión violenta. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han enviado observadores para monitorear la situación, y se espera que en los próximos días se anuncien más medidas para asegurar que el proceso de transición sea pacífico y ordenado. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿hasta cuándo podrá resistir el régimen de Maduro? Cada día que pasa, la presión sobre el chavismo aumenta, y los rumores sobre más deserciones dentro del gobierno se vuelven más fuertes. El miedo a un colapso total está presente, y muchos temen que, en su desesperación, el régimen tome medidas más drásticas para aferrarse al poder. Pero el pueblo venezolano no tiene miedo. Cada día, más personas se suman a las protestas pacíficas, convencidas de que este es el momento de cambiar el rumbo de la historia de Venezuela. La figura de Edmundo González sigue siendo un faro de esperanza, y muchos ven en él la posibilidad de una Venezuela libre, donde la justicia y la democracia vuelvan a florecer. Estamos cerca, repiten los manifestantes, sabiendo que, aunque el camino ha sido largo, la victoria está al alcance. Las próximas horas serán decisivas. El director del CNE ha prometido más revelaciones, y algunos creen que lo que está por venir podría ser el golpe final para el régimen de Maduro. El pueblo sigue en pie de lucha, y el apoyo internacional sigue creciendo. El fin del chavismo parece inevitable, pero la pregunta es cuánto más resistirá el régimen antes de derrumbarse por completo. En este contexto de incertidumbre y esperanza, los venezolanos siguen demostrando una increíble valentía y determinación. A pesar de los años de represión y corrupción, el espíritu del pueblo no ha sido quebrado.
El deseo de libertad y justicia es más fuerte que nunca, y la figura de Edmundo González ha sido el catalizador para un cambio que parecía imposible hace apenas unos meses. Comenta Justicia para Venezuela si crees que este es el momento de que la verdad prevalezca y se haga justicia. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más noticias y análisis sobre este momento crucial en la historia de Venezuela. En la otra cara del poder, te traeremos cada revelación, cada paso de este proceso histórico que está marcando el futuro de un país. A medida que la situación se intensifica, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta una crisis interna sin precedentes. Los informes de deserciones dentro del chavismo se multiplican, y las lealtades que alguna vez parecían firmes comienzan a desmoronarse. Las revelaciones del director del CNE han sido devastadoras, y cada nuevo documento que se publica expone más a fondo la red de corrupción que ha mantenido al chavismo en el poder durante tantos años. El fin del régimen parece estar cada vez más cerca, pero el pueblo venezolano sabe que aún quedan desafíos por delante. Edmundo González ha emergido como la figura clave en este momento crucial. Su mensaje de unidad y resistencia pacífica ha sido un faro de esperanza para millones de venezolanos que, durante años, sufrieron bajo la sombra del chavismo. Sus palabras han resonado en las calles, y su promesa de llevar a Venezuela hacia un futuro de justicia y libertad ha inspirado a muchos. Este es el momento de Venezuela, repite González. No podemos detenernos ahora, estamos más cerca que nunca. El régimen de Maduro, debilitado y aislado, sigue resistiendo, pero las fracturas dentro de sus filas son cada vez más evidentes. Los altos mandos del ejército, aunque oficialmente leales, comienzan a mostrar signos de división. Los informes indican que algunos sectores clave están evaluando la posibilidad de retirarse del apoyo al régimen, temiendo que su complicidad en el fraude y en los crímenes cometidos durante años los lleve a enfrentar la justicia internacional. Las calles de Venezuela continúan llenas de manifestantes. Miles de ciudadanos, de todas las edades, han decidido que este es el momento de luchar por el futuro de su país. Las consignas de justicia y libertad resuenan en cada rincón, mientras el pueblo venezolano se une en una sola voz, exigiendo que se respeten sus derechos y su voluntad democrática. El espíritu de resistencia pacífica ha sido la clave para mantener la calma, incluso en medio de la creciente represión del régimen. Pero la tensión sigue aumentando. El miedo a que Maduro recurra a medidas más extremas para mantenerse en el poder está presente, y muchos temen que el régimen esté dispuesto a usar la fuerza para silenciar las manifestaciones. Sin embargo, la determinación del pueblo es firme. Las imágenes de venezolanos marchando pacíficamente, a pesar de la intimidación y las amenazas, han conmovido al mundo, y la comunidad internacional ha intensificado su apoyo a la causa democrática. El director del CNE, consciente del impacto de sus revelaciones, ha prometido seguir publicando más pruebas del fraude electoral. Cada nuevo documento que se hace público golpea más fuerte al régimen de Maduro, y muchos creen que el próximo lote de filtraciones podría ser el golpe final. El pueblo venezolano sigue expectante, mientras el régimen se tambalea al borde del colapso. A nivel internacional, el apoyo a Edmundo González ha sido abrumador. Varios líderes mundiales han emitido declaraciones reconociendo su legitimidad como presidente electo, y la presión sobre el régimen chavista ha alcanzado niveles sin precedentes. Las sanciones diplomáticas y económicas han aislado aún más a Maduro, y muchos analistas coinciden en que su caída es solo cuestión de tiempo. La comunidad internacional está lista para apoyar una transición pacífica, pero la pregunta sigue siendo cuándo y cómo sucederá. Dentro de Venezuela, el pueblo no ha perdido la esperanza. A pesar de los años de represión, la escasez y el sufrimiento, los venezolanos han demostrado una resistencia admirable. La lucha por la libertad y la democracia ha sido larga, pero el pueblo está decidido a ver este proceso hasta el final. Cada día, más personas se suman a las protestas, convencidas de que este es el momento de cambiar el curso de la historia de Venezuela. Edmundo González ha continuado con su llamado a la unidad. En su más reciente discurso, pidió al pueblo que mantuviera la calma y que no cediera ante las provocaciones del régimen. Nuestra lucha es por la paz y por la verdad, dijo González. No debemos permitir que el régimen convierta nuestra causa en un caos. Estamos cerca, pero debemos ser pacientes y mantenernos unidos. Sus palabras han tenido un impacto profundo, y la mayoría de los manifestantes han seguido su ejemplo, manteniendo las marchas pacíficas a pesar de las provocaciones. Pero la incertidumbre sigue siendo grande.
El régimen de Maduro, aunque debilitado, sigue aferrado al poder, y muchos temen que, en su desesperación, el chavismo recurra a tácticas más violentas. El miedo a un enfrentamiento sigue presente, pero el pueblo venezolano está preparado para enfrentar lo que venga. El espíritu de lucha y resistencia no ha sido quebrado, y la esperanza de un futuro mejor sigue siendo el motor que impulsa a miles de venezolanos cada día. Las próximas horas y días serán decisivos. El director del CNE ha anunciado que en las próximas horas saldrán a la luz nuevas pruebas que podrían implicar a más figuras clave del chavismo en el fraude electoral. El pueblo sigue vigilante, esperando el momento en que la verdad finalmente se imponga sobre la mentira y la corrupción que han dominado al país durante tanto tiempo. En las calles, la sensación de que el fin del régimen está cerca es palpable. Las manifestaciones han alcanzado una magnitud sin precedentes y la comunidad internacional sigue mostrando su apoyo al pueblo venezolano. El cerco sobre Maduro se está cerrando, y muchos creen que su caída es inevitable. La pregunta que sigue en el aire es, ¿cuánto tiempo más podrá resistir antes de que todo el sistema chavista se derrumbe? Edmundo González sigue siendo la figura que representa la esperanza de un futuro mejor. Su liderazgo ha sido clave para mantener la calma en medio del caos, y su compromiso con la paz y la justicia ha sido un faro de luz en estos tiempos difíciles. Este es el momento de Venezuela, repite González en cada uno de sus discursos. No debemos detenernos ahora. La libertad está cerca, y juntos, lograremos el cambio que tanto hemos esperado. El futuro de Venezuela está en juego, y el mundo está observando con atención cada paso de este proceso histórico. El pueblo venezolano ha demostrado su valentía y su determinación, y muchos creen que la libertad y la justicia están más cerca que nunca. El chavismo, que durante años dominó con puño de hierro, está en su momento más débil, y el pueblo está listo para reclamar lo que es suyo. Comenta Viva Venezuela Libre si crees que este es el momento de que la verdad salga a la luz. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más noticias y revelaciones sobre este momento crucial en la historia de nuestro país. En la otra cara del poder, te mantendremos informado de cada detalle de esta lucha por la justicia y la libertad. Nos vemos en el próximo video.